Dios me los bendiga, amigos y hermanos. El día de hoy voy a cumplir lo prometido en el capítulo anterior. Capítulo en donde hablamos acerca de quiénes son los hijos de Dios y las hijas de los hombres descritos en Génesis 6:2. Les recomiendo ese capítulo si aún no lo han visto. Y también el capítulo anterior a ese, en donde analizamos el sorprendente libro de Enoc. Es más, si tuviera usted tiempo, sería de gran bendición que vean todos los capítulos desde el principio. Recuerde que esta es una serie de estudios titulado El origen del pecado y el rastro de la serpiente. Estamos siguiendo sus rastros desde el huerto del Edén hasta el fin de los tiempos. Bien, sin más preámbulos, en esta ocasión voy a resumirles las causas por las cuales yo no creo que los hijos de Dios eran ángeles corruptos, porque entiendo que muchas personas que creen esto basan sus argumentos en algunas escrituras. Y en este capítulo voy a refutar cada uno de los argumentos que está a favor de los ángeles caídos copulando con mujeres. Comencemos con la primera escritura. Job, capítulo 1, verso 6. Dice la palabra: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Esta escritura es usado por muchos maestros que defienden la interpretación de los ángeles caídos, lo cual considero algo razonable, pero no correcto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente debemos leer el contexto y entender el eufemismo del que se refiere Job. Vayamos a este mismo libro más adelante en el capítulo 38, del verso 1 al verso 7. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabidurías? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? En esta escritura que acabamos de leer, hay dos preguntas de suma importancia en el contexto de los hijos de Dios y el por qué se regocijaban. Y es necesario, hermano, que usted comprenda para que tenga sentido la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, quiero mencionar algo antes de darles mi punto de vista con respecto a este tema. Usted es libre de creer como mejor le parezca. Yo creo lo que me parece convincente. Si usted no comparte lo que yo creo, tome lo suyo y siga adelante, sin necesidad de ofender o faltar el respeto, ya que hay algunos que se autodenominan cristianos que hacen eso. Y déjeme decirle que no tiene nada de cristiano si usted hace eso. El diablo es muy astuto, hermano, y hace creer a la gente que es un cristiano cuando en realidad no lo es. Tome eso en cuenta. Valga la redundancia, el punto de vista que yo les voy a presentar es congruente y encaja perfectamente en toda la Biblia sin contradecir una escritura. Recuerde que para que haya una correcta interpretación tiene que haber armonía de tapa a tapa. Si nosotros creemos que los hijos de Dios mencionados en el libro de Job son ángeles, eso sería contradictorio a lo que el apóstol Pablo dijo en su carta a los Hebreos capítulo 1 verso 5. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Pablo, conociendo las escrituras, enfatiza en señalar que Dios jamás llamó hijos a los ángeles. ¿Usted quiere contradecir esto? La Biblia no tiene contradicción alguna. Somos nosotros quienes nos contradecimos. Pero, ¿por qué entonces Pablo resalta que los ángeles no son hijos de Dios?
Vayamos a Hebreos capítulo 1, verso 13 y 14. Dice la palabra: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos, hablando de los ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio, a favor de los que serán herederos de la salvación? Espíritus ministradores enviados para servicio. Hermano, si usted defiende la filosofía que dice que los hijos de Dios eran ángeles, usted estaría contradiciendo la palabra, ya que estos fueron creados para servicio, y no solo a Dios, sino también de sus hijos. Ahora, ¿quiénes son sus hijos? Vayamos a Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos son quienes son engendrados por su Padre, ¿verdad? ¿Sabe cómo Dios ha engendrado a sus hijos? La propia palabra de Dios nos los dice. Repasemos un poquito. Vayamos a Job nuevamente, el capítulo 38 del verso 1 al verso 7. Vamos a analizar esto con mayor cautela. Dice la palabra: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabidurías? Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. El Señor le dice a Job: si dices tener sabiduría, párate ante mí y responde lo que te voy a preguntar. Y aquí viene la parte importante, hermano. Dios le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Esta pregunta también es para nosotros. ¿Dónde estábamos cuando el gran arquitecto del universo fundaba y establecía sus leyes físicas en la tierra? Es una pregunta muy tremenda, hermano, pues la ciencia nunca podrá explicar ni comprender estas preguntas que Dios las expone tan sencillo, pero a la vez tan complejas. Y en el verso 5 dice: ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Esta es clave, hermano. ¿Quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Dejemos que Dios mismo nos responda a la pregunta que le hizo a Job: ¿dónde estabas tú? Y también para nosotros, ¿verdad? ¿Dónde estábamos nosotros? Vayamos al libro de Tito, capítulo 1, verso 1 al 2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Resalte esta parte, hermano. Prometió desde antes del principio de los siglos. A Dios, mi amado hermano, no le sorprende que las cosas ocurran. A Dios no le sorprendió que Eva adulterara. Él ya lo sabía. A Dios no le sorprendió que su querubín protector llamado Luzbel se rebelara contra él. No, Dios ya lo sabía. Él sabía que él sería el diablo. Él es Dios, lo sabe todo desde un principio. Él es el ser omnisciente. Antes de que usted naciera, mi hermano, Dios lo escogió para un propósito. ¿Cómo sabemos esto? Vayamos a Jeremías capítulo 1, verso 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Conectemos esto con Hechos capítulo 1 verso 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dios estableció su revelación de acuerdo a la época o dispensación, dice esta escritura que acabamos de leer. Pero vayamos a otra que nos va a arrojar un poco más de luz de lo que quiero darles a entender. Efesios capítulo 1 verso 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta escritura es clara, hermano. Dios nos conoció y nos escogió antes que naciéramos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estábamos en los pensamientos de Dios, en los planes del Creador. Nosotros fuimos engendrados en sus pensamientos eternos antes que Él formara el universo. Él es la palabra y la palabra es un pensamiento expresado. Y Job dice que nos regocijábamos en gozo. Así dice la Biblia, ¿verdad? Porque Dios puso la piedra angular llamado Jesucristo para que por medio de Él podamos ser salvos. Esa es la causa por la cual nosotros nos regocijábamos en gozo en sus pensamientos, porque ya estaba establecido los planes de Dios, que eran perfectos. Oh, hermano, gracias Señor te doy por esto. Yo me regocijo, hermano, con esta revelación. Revelación que yo conocí por medio del profeta que Dios envió para este tiempo. Pero esto se los estaré contando más adelante. Vayamos a otro libro. Y es Proverbios, capítulo 8, del verso 22 al 24. Dice: Jehová me poseía en el principio. Hermano, necesito que usted ponga mucha atención. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. En femenino, hermano. Usted sabe que el Señor viene por una novia, ¿verdad? Ella es la esposa del Cordero, una iglesia santa que salió de su costado allá en la cruz del Calvario. Pero sigue diciendo la palabra: antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. ¿Dónde estábamos? Ahorita vamos a descubrirlo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo. Oh, hermano, se me cae la miel de la boca. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Qué hermosa es la palabra de Dios, hermano. Palabras de vida eterna. Si usted se ha preguntado alguna vez de dónde viene y qué hace en esta tierra, el Señor le responde. La Biblia es la única fuente que le dice a usted quién es, de dónde viene y hacia dónde está yendo. Usted fue engendrado en los pensamientos de Dios antes que Él creara cualquier cosa. Salmos 139, versos 16 y 17. Mi embrión vieron tus ojos. Esta parte es importante, hermano. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos, y cuán grande es la suma de ellos. Las cosas estaban ya escritas en sus pensamientos, el gran libro. Entonces, ¿dónde estaba Job? ¿Y dónde estaba usted? ¿Dónde estaban los hijos de Dios cuando Él ordenaba el universo? En sus pensamientos. Allí fuimos nosotros engendradas. Nosotros nos gozábamos en Él junto a sus estrellas del alba, que son sus ángeles. Las estrellas del alba sí son sus ángeles, hermano, pero sus hijos somos nosotros. Estábamos con Él porque somos parte de Él. Nos regocijábamos porque el plan de Dios es perfecto para quienes les es revelado. Entonces, ¿quiénes estaban con Él cuando el diablo vino a rodear la tierra? Sus hijos. No ángeles, sino sus hijos. Y a partir de esta premisa nos surge una pregunta. Si antes de la fundación del mundo fuimos su pensamiento, ¿cuándo fue que ese pensamiento se manifestó? Génesis 1:26. Dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Si usted analiza, la palabra dice hagamos al hombre, no dice hagamos a un solo hombre. Dios crea allí a todos los hombres, pero esos hombres, ¿cómo fueron creados? A imagen y semejanza de Dios. ¿Y Dios qué es? Vayamos al libro de San Juan, capítulo 4, verso 24. Dice, Dios es espíritu. Qué tremendo, ¿verdad? Por lo tanto, el hombre fue creado originalmente en espíritu. Luego, en Génesis capítulo 2, verso 7, Dios le forma del polvo de la tierra un cuerpo al espíritu del primer hombre que estuvo en la tierra. ¿Quién fue? Adán. Y sopla en él el espíritu que había creado para que éste sea un ser viviente, porque en este orden Dios estableció su plan. Dice la palabra en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hay una gran diferencia entre la palabra crear, que se manifiesta en Génesis 1:26 y 27, con la palabra formar, que expresa Génesis capítulo 2, verso 7. Primero, Dios crea al hombre en espíritu y luego le forma un cuerpo del polvo de la tierra, porque un ser espiritual no tiene forma, necesita un cuerpo. Por esto es que cuando una mujer da a luz a un bebé, Dios ya tiene listo el espíritu de ese bebé. Cuando un bebé absorbe su primera bocanada de aire, su espíritu entra en él. Todas las personas nacen bajo propósitos, mi amado hermano. Dios conoce a los que han nacido y a los que van a nacer. Él ya tiene sus espíritus. Y estos seres espirituales que están reunidos con Dios del que habla Job, son seres espirituales que ya fueron creados. ¿Quiénes son? Sus hijos. Todos somos hijos de Dios en cierto sentido, ya que Él nos creó en ese sentido, pero Él nos dio el libre albedrío para que nosotros elijamos el camino que vamos a tomar, y de acuerdo a nuestra elección predestinó a los que Él sabía que lo aceptarían como su Señor y Salvador. Allí lo tienen, hermano. Allí estaban sus hijos que Él había predestinado. No eran ángeles, eran sus hijos. Esto encaja perfectamente desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, puedo estar equivocado, sí, pero hasta donde el Señor me da luz, puedo entenderlo así, sin contradecir ni una palabra. Y lo que estoy diciendo, hermano, es un eufemismo de lo que dice Job, que nosotros estábamos allá con Él porque salimos de Él. El Padre es quien tiene la semilla y nosotros salimos de sus lomos. Yo no sé si me dejo entender, hermano, espero que sí. Entonces, queda descartado que los hijos de Dios que describe Job son ángeles, ya que esto no encajaría con la completa palabra de Dios. La Biblia no es una literatura como lo toman la mayoría de creyentes que dicen que si tú no aprendes hebreo, no podrás conocer la verdad. Esa es una completa mentira, no crea eso. Porque si fuese así, los fariseos y religiosos de su tiempo nunca hubieran crucificado al Señor. Ellos conocían hasta lo más profundo de su etimología, pero ellos no pudieron ver a su Mesías porque no tenían revelación. No es porque usted sepa leer hebreo, hermano, es a quien Dios le plazca revelárselo. Y con esto no quiero dar a entender que estoy en contra de aprender a hablar hebreo o escribir o leer hebreo, no. Pero no es por la letra, es por el Espíritu de Dios. Si no, la Biblia dejaría de ser divina, ¿no lo cree? La gente mezcla filosofías mundanas con la palabra, y esto es lo que causó la apostasía en el tiempo de la edad ortodoxa cristiana. Pero sigamos avanzando. Las siguientes escrituras que ellos utilizan son las siguientes: Segunda de Pedro, capítulo 2, 4 y 5, y el libro de Judas Tadeo, en el verso 6. Vamos a analizar cada una de ellas. Empecemos con la primera, y esto nos va a conectar con la segunda. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4 y 5. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Bien,
Como podemos observar, estos dos versos en conjunto de Segunda de Pedro son los que nos muestran para tratar de hacernos creer que los ángeles que pecaron contra Dios tienen una conexión directa con el antiguo mundo, es decir, con la gente de los tiempos de Noé. Y solo le muestran el verso 4 y el verso 5 mezclándolos. Si usted lee solo estos dos versos, en apariencia pareciera que tienen una conexión directa, pero no es así. La única conexión que tienen estos dos versos es el juicio de Dios. Si usted lee este contexto completo, Dios está dando a conocer el juicio que vendrá sobre aquellas personas y los ángeles que pecaron contra Él, pero en cada tiempo, separando cada dispensación, porque son eventos distintos en diferente tiempo. Leamos nuevamente esta porción, pero ahora hasta el verso 9. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estos ángeles no tienen nada que ver con las mujeres del tiempo de Noé. Aquí no dice eso. Sigamos analizando. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí el Señor se está refiriendo a otro evento, al juicio contra los impíos que Dios no perdonó en el tiempo del diluvio. Aquí Dios está separando las dispensaciones que serán juzgadas y lo hace de manera cronológica. Vea usted por qué digo esto. Verso 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Un paréntesis. Aquí está hablando de otra dispensación, de otro evento, de otra generación de personas más adelante en el tiempo. Verso 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hermano, no existe una conexión palpable de las dispensaciones o los tiempos que Dios está señalando. Estos son eventos distintos, eventos separados. Repito nuevamente, estos son eventos independientes. No tienen nada que ver lo uno con lo otro porque fueron en distintos tiempos. Lo que pasó con el pecado de los ángeles fue mucho antes que lo que pasó el pecado de los hombres en el tiempo del diluvio. Es otro evento. Y otro evento es el tiempo de Sodoma y Gomorra. Son 3 eventos distintos en diferentes tiempos. Y esta porción de la Biblia que estamos leyendo nos los está diciendo, no lo está juntando, hermano, sino está separando cada evento independientemente. Ahora, lo único que tienen en común es el juicio que les espera. Y si usted lo escudriña, este es el énfasis, el juicio. Ahora, atienda a lo que voy a decirle, hermano. En los versos que acabamos de leer, Dios comienza a darnos como ejemplo de juicio eventos diferentes y comienza con la primera generación pecaminosa que fueron los ángeles que se rebelaron contra Él. Aquí no dice que los ángeles pecaron teniendo intimidad con las mujeres. Esas son interpretaciones humanas. Estos ángeles fueron la tercera parte del cielo, fueron los que se rebelaron contra Dios en el cielo. ¿Comandados por quién? Por el lucero de luz, y que hoy lo conocemos como Satanás, diablo, contradictor o adversario. Estos ángeles fueron arrojados, ¿a dónde? Al abismo. El infierno descrito aquí es el abismo. Son prisiones de oscuridad donde los ángeles que se rebelaron contra Dios en el cielo permanecerán allí hasta el día del juicio. Probemos esto con la palabra. Isaías capítulo 14, verso 12 al 15. Aunque en la gran tribulación todos ellos serán soltados para traer juicio a esta generación. En realidad, hermano, los demonios sirven para el propósito de Dios.
Los demonios que están sueltos a su lado en este momento están cumpliendo su trabajo, pero serán encerrados nuevamente. Pero esto es tema para otro momento. Dice la palabra: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. El diablo no intentó hacerlo de manera pública. Él ya tenía las intenciones en su corazón. ¿Qué decía en su corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Estamos viendo facciones del pecado, ¿verdad? Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí lo tiene, este es el pecado de Luzbel. Este ángel era y es muy poderoso, casi coigual a Dios en autoridad, con la diferencia que él no es un creador. Pero aquí está la parte clave. Verso 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿A dónde fue derribado? Al mundo de los muertos, al abismo. Lo mismo nos revela 2 de Pedro capítulo 2 verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, dice, ¿verdad? ¿Cuál fue el pecado? Rebelarse contra su creador y querer ser como él. Ahora veamos a dónde los arrojó. Sino que arrojándolos al infierno, dice la palabra. Aquí el término infierno en griego se refiere al abismo. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hermano, estamos hablando del mismo evento. No hay otro evento en el cual los ángeles se hayan rebelado contra Dios, sino este. Usted no va a encontrar en la Biblia, ni aun en símbolos, que los ángeles se hayan acostado con mujeres en el tiempo de Noé. Esa es una pésima interpretación que gente sin revelación enseña a raíz de un libro pseudoepígrafo llamado el libro de Enoc. Pseudoepígrafo quiere decir atribuirle la autoría falsamente al profeta Enoc. Pero quiero que usted entienda que estamos hablando del mismo evento. Vayamos a 2 escrituras más que nos van a revelar mejor esto. Ezequiel capítulo 28, comenzando desde el verso 12. Dice la palabra: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Un paréntesis aquí, hermano. Esto prueba que dentro del rey de Tiro estaba Satanás. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Eso ya lo hemos estudiado en los otros capítulos, ¿verdad? De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Aquí va la tercera parte de los ángeles. Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Estamos hablando de un arrojamiento, ¿verdad? Que concuerda con las otras escrituras que hemos leído. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. He aquí la pieza clave, hermano, profanaste tu santuario. Pero antes de ahondarme un poquito en este tema, quiero que entienda que el pecado que describen los versos que hemos leído es el pecado de un enaltecimiento de corazón, y no de que los ángeles hayan ido a tener relaciones íntimas con mujeres. En ningún momento hemos leído, o al menos la Biblia ha tratado de decirnos eso. Para nada, hermano. Pero vayamos al punto clave aquí. Profanaste tu santuario. Es decir, que este ángel, Luzbel, deshonró, amancilló,
abandonó su servicio, su morada celestial. Esto es lo mismo que nos explica Judas Tadeo en el verso 6 de su carta. Vamos a leerlo, hermano. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles, estamos hablando de otro evento, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Se da usted cuenta que hay una conexión directa con lo que dice el profeta Ezequiel? Es el mismo evento. Sigamos. Sino que abandonaron su propia morada. Esta es otra pieza clave. Esto significa lo mismo que profanar su santuario. Muchos utilizan este pedacito para decir, aquí está, los ángeles abandonaron su morada para ir a acostarse con mujeres. Oh, hermano, qué sesgado estaría usted si cree eso. Abandonar una morada quiere decir dejar su responsabilidad, abandonar su servicio como ángeles para rebelarse en contra de su creador. Cuando un padre de familia abandona su morada, deja su responsabilidad, abandona su rol como padre. ¿Y cuál era el trabajo de los ángeles? Ya lo habíamos leído, ¿verdad? En Hebreos capítulo 1, verso 5 y verso 14. Proteger a los hijos de Dios y su servicio para Dios y para sus hijos. Espíritus ministradores de servicio, dice Pablo. Judas no dice que fueron a acostarse con mujeres, hermano. ¿Qué tan faltos de entendimiento pueden ser las personas que enseñan eso? Dice también la Escritura, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Dónde los encarceló? En el abismo. Es lo mismo que está diciendo el profeta Isaías. Es el mismo que dice el profeta Ezequiel. Es el mismo evento, hermano. No hay otro evento. Los profetas se refieren al mismo suceso. No es que en un evento los ángeles se rebelaron contra Dios y en otro evento los ángeles pecaron teniendo relaciones íntimas con mujeres. No. Los profetas están hablando de un solo evento y ese evento ocurrió allá en el cielo, no aquí en la tierra. Ahora, el verso 7 de Judas es el manjar para los que enseñan que fueron ángeles quienes fornicaron con mujeres. Vamos a leerlo con detenimiento. Verso 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Aquellos quién? Aquí está la clave, hermano. Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Si usted no se preocupa por entender lo que lee, este verso le va a decir que los ángeles también fornicaron como los de Sodoma y Gomorra, pero no es así. Leamos nuevamente, pero entendiendo lo que leemos. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Bien, este contexto aquí habla de dos grupos, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, ¿verdad? Pero luego dice, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Aquellos quién? Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Dejemos el texto dentro de su contexto. Y la clave está en entender el pronombre relativo las cuales. ¿Qué significa? Este pronombre hace alusión al último grupo que son las ciudades vecinas. Es decir que, se los voy a traducir en palabras fáciles de entender. Así como Sodoma y Gomorra, de la misma manera estas ciudades vecinas fornicaron contra naturaleza. Eso es lo que nos está dando a entender el pronombre relativo las cuales. No se refiere a los ángeles porque no dice los cuales, sino que dice las cuales, refiriéndose a las ciudades vecinas. Y tampoco sería a los ángeles, ya que el trabajo del pronombre relativo las cuales es señalar el último sustantivo, que en este caso es ciudad en femenino dentro de la oración. La gente de estas ciudades también practicaban lo mismo que la gente de Sodoma y Gomorra, y por lo tanto serán echados al fuego. Eso es lo que nos está diciendo este verso, por si usted no lo ha leído bien. No sé si usted lo haya captado, hermano, pero espero de corazón que Dios se lo revele. Bien,
Para concluir y para que usted se saque de la mente que ángeles se acostaron con mujeres, voy a remachar este tema con algunos puntos que nos revelarán el por qué no pudieron ser ángeles los hijos de Dios que describe Génesis capítulo 6 verso 2. Y confío que con esto quede finiquitado todo asunto. Primer punto, los ángeles que se rebelan contra Dios no pueden ser llamados hijos de Dios. Romanos capítulo 8 verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Escuché o leí a alguien por ahí decir, la Biblia los llama hijos de Dios porque aún no habían pecado. Y la verdad es que me reí un poco con esto. Me causó gracia porque Génesis se escribió mucho después. Moisés los hubiese llamado ángeles o malak rebeldes y no hijos de Dios. ¿Cómo podría Dios en su palabra decir que estos ángeles rebeldes son sus hijos? Bajo ninguna circunstancia. Si una persona o ángel es guiado por el espíritu del anticristo, Dios los llama por su nombre, hijos del diablo. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Segundo punto, los ángeles no son hijos de Dios. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 1, verso 5. Dice la palabra, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Dios no dijo jamás que los ángeles son sus hijos. Así nos dice Hebreos 1:5. Esto no requiere que usted lo interprete. Usted no puede contradecir lo que dice la palabra. Los hijos de Dios que describe Job no se refiere a ángeles, y lo he explicado, ¿verdad? Usted es libre de tomarlo o desecharlo. Pasemos al tercer punto. Los ángeles no se casan. Libro de Mateo, capítulo 22, verso 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. La Biblia es clara al revelarnos que los ángeles no pueden casarse. No están hechos para eso. ¿Y usted quiere hacerlos casar a la fuerza? Génesis 6:2, ¿qué dice? Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La palabra tomar para sí mujer en el hebraísmo y en el contexto de compromiso de una pareja quiere decir casamiento. Por ejemplo, Génesis 28:6, ¿qué dice? Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer. Este es el mismo término hebreo que describe Génesis 6:2, y es que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Entonces concluimos que los hijos de Dios de Génesis 6:2 no pudieron ser ángeles, ya que estos se casaron, y los ángeles no se casan, no fueron creados con esa capacidad. Tuvieron que ser personas. Bien dijo el apóstol Pablo, uno es el cuerpo terrenal y otro el cuerpo celestial. Ahora muchos dicen, no, lo que pasa hermano es que los ángeles se hicieron cuerpos humanos. Y esto da rienda suelta para explicar el último punto. Los ángeles no son creadores. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 1 verso 14. ¿No son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles fueron creados para servicio de Dios y servicio de los que serán herederos de la salvación. Muchos lectores de la Biblia defienden la idea de que los hijos de Dios de Génesis 6:2 son ángeles y que estos se hicieron cuerpos humanos para poderse acostar con las mujeres. Pero esto no es correcto, ya que los ángeles no pueden crear. Ellos fueron creados para servicio. También es importante comprender que los ángeles que tomaron cuerpo humano fue porque Dios les creó cuerpos para que ellos cumplan una función específica.
Por ejemplo, los ángeles que fueron a quemar Sodoma y Gomorra y todos los ángeles que Dios les hizo cuerpos humanos para cumplir su servicio. El diablo ni sus demonios son creadores, hermano. Por esto es que tuvo el diablo que entronarse en la serpiente para que por medio de él se adjudique una descendencia y pueda morar en ellos. ¿Se da usted cuenta? En el huerto del Edén, Satanás no tuvo intimidad con Eva directamente porque él es un ser espiritual, intangible, y no pudo crearse un cuerpo como Dios lo hizo por medio del nacimiento virginal a través de María llamado Jesús. Entonces Satanás vio que los genes de este animal serpiente eran compatibles con la mujer y se entronó en este animal para poder heredar sus rasgos espirituales a los hijos de la serpiente. Y la serpiente heredó sus rasgos físicos bestiales a su generación. Esta serpiente era un animal muy grande, hermano, parecido al hombre. Caín fue su hijo, un hombre grande y de renombre, un nefilín. Heredó los rasgos físicos bestiales de la serpiente y los rasgos satánicos de su padre espiritual llamado Satanás. Nimrod y muchos hombres grandes como Goliat que describe la Biblia heredaron de generación en generación los genes de la serpiente, hasta que con el tiempo y el exterminio de estos se fueron borrando. Pero quedó la herencia espiritual de Satanás. Ahora todos estamos mezclados, hermano. Pero la simiente original de Dios, que es la palabra, Él lo ha predestinado y se lo ha dado a quien Dios escogió dárselos. Por esto es que fuimos predestinados, unos para honra y otros para deshonra. Esto de acuerdo a lo que Dios vio en nosotros en nuestro libre albedrío. Espero que usted lo haya podido captar. Bien, con esto me despido. A finales de nuestro estudio del pecado original y el rastro de la serpiente, haré una transmisión en vivo para preguntas y respuestas. Si usted tiene alguna incógnita o alguna pregunta, esté atento a esta transmisión. Dios me los bendiga a todos y su paz sea con ustedes.